el CNI advirtió que había miembros de Sayidón. ¿Están viendo alguna imagen de Sayidón? Sayidón es un grupo terrorista con sede en Canadá. Oficialmente le llaman Red de Solidaridad con Prisioneros Palestinos. El informe no descartaba un posible atentado en el final de la Vuelta a España, en la entrega de premios. ¿Te han multado por rezar en la calle? Hombre, más de casi 6.000 euros en multas, que algunas las hemos ganado y otras estamos luchando. Pedro Sánchez sigue comprando armamento a el Estado que él llama genocida. ¿Cómo puede explicar usted, señor Sánchez, si usted ha tildado de Estado genocida a Israel, que usted compre armas a un Estado genocida para financiar el genocidio? Hablábamos un rato, ¿no? Que este ataque a ese local se parece mucho a la noche de los cristales rotos. De verdad que se parece muchísimo. Y esto se está produciendo en muchos lugares de Cataluña. Todos aquellos que nos posicionamos a favor de Israel, pues somos, que imagínate a mí, yo con esta tez de piel soy calificado como nazi. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gente despierta y con ganas de no creerse la versión oficial. Gracias por estar ahí, por compartir la trinchera. Estamos en días clave para lo de Venezuela y esperando que el tiempo, la meteorología, las circunstancias permitan acabar ya de una vez. Nuestra información decía que entre hoy y el viernes pueden pasar muchas cosas. Estamos ahí pendientes. Pero en España se sigue hablando de Sánchez y de la banda de Sánchez. Amigos, el presidente del gobierno no solo ha encendido la mecha de la violencia en la calle, no solo ha colaborado presuntamente con grupos terroristas, para ello lo vamos a explicar en un minuto, sino que además ha provocado esto que están viendo. Amigos de YouTube, ya lo tienen enfrente, al resto les cuento. Esto es una librería en Sant Cugat del Vallès, en la calle San Ramón de Sant Cugat, que se llama Pati de Llibres. Y le han pintado en la fachada cómplice del genocidio, sionista con banderas, incluso una bandera palestina. La dueña no es judía, pero parece que no es lo suficientemente pro-palestina como les gustaría a ellos para acabar marcando la librería. O quizá es porque vende libros de cualquier religión y también judíos, claro. Es lo que hemos aprendido en Occidente, a no ser como nos enseña Sánchez. ¿No les recuerda a la noche de los cristales rotos? ¿Qué será lo próximo? ¿Poner una estrella de David en la solapa a los judíos? ¿Se atreverán con el fútbol o solo con Eurovisión? Vayan al Atlético de Madrid, que tiene 30 y pico % de accionariado judío, y cierren las puertas. A ver quién se atreve a parar un equipo de fútbol en un campo de fútbol el domingo porque hay un jugador judío. Esta barbarie la ha provocado el presidente del gobierno por interés personal. Y esto es solo el principio. Ya hay una campaña de boicot para los productos de origen judío. Van a por todas. Se ha levantado la peor campaña de odio que hemos vivido en la España democrática. ¿Volvemos a expulsar a los judíos? ¿Han vuelto los tiempos de los reyes católicos? Es de locos. Bueno, es de el loco. Pero hay más. Hay algo muy grave en esta historia de el boicot a la Vuelta Ciclista, y es que, según hemos conocido de fuentes de inteligencia española, del entorno de la casa del CNI,
fueron advertidos hace muchos días, hace más de una semana, en el Ministerio del Interior de quién estaba detrás de las protestas. Es cierto lo que publica El Mundo, que había condenados por Kale Borroka de ETA, incluso algunos que habían cumplido condena por delitos de yihadismo. Todo eso es verdad. Pero no solo el grupo BDS boicoteó la Vuelta Ciclista a España. BDS es una organización que boicotea todo lo que hace Israel, patrocinada entre otros por Qatar y cuyo líder en España es Iván Vázquez. Le están viendo apoderado de Yolanda Díaz en las últimas generales. Ya sabemos quiénes son. La cosa no es solo eso. Es que antes de que empezara el boicot en el País Vasco, el CNI advirtió al Ministerio del Interior, por lo tanto a Marlaska, que habían bandas terroristas detrás de ese boicot a la Vuelta Ciclista. No solo condenados yihadistas o condenados de ETA, sino organizaciones terroristas. Entre otras, el CNI advirtió que había miembros de Sayyidoun. ¿Están viendo alguna imagen de Sayyidoun? Sayyidoun es un grupo terrorista con sede en Canadá. Oficialmente le llaman Red de Solidaridad con Prisioneros Palestinos, considerado organización terrorista por el Parlamento Europeo y por Estados Unidos, prohibido en Alemania desde el año 23, prohibido en muchos países, y que aquí campan a sus anchas. Su fundador es Khaled Barakat, le están viendo ahora, este hombre que ven, y se financian con dinero de diferentes donaciones. Y por cierto, dinero que mandan a Hamas y a Hezbollah, a dos grupos terroristas. Esta organización terrorista Sayyidoun, vinculada directamente con Hamas, envió a miembros de su equipo a boicotear esta actividad. Pero atención, porque según la información que llega de la casa, pretendían algo más. No solo lanzar vallas, ondear banderas palestinas, no. El informe que se entregó al Ministerio del Interior, como digo, hace muchos días, antes que el domingo, el informe no descartaba un posible atentado en el final de la Vuelta a España, en la entrega de premios. El equipo israelí era el objetivo de ese supuesto atentado y en el informe lo especifican. No descartamos la posibilidad de que este grupo, con apoyo de otros, pueda atentar contra el equipo israelí. El informe se entregó y no hubo reacción ninguna por parte del Ministerio del Interior. No sabemos si porque Marlaska no le dio veracidad o porque Sánchez dijo, como Quim Torra, el expresidente catalán independentista, aquello de apreteu, apreteu, o sea, seguid adelante que ya nos va bien la tensión, ¿no? Como le dijo Zapatero a Iñaki Gabilondo, nos conviene la tensión. Posiblemente fue lo segundo. El trabajo que hizo el CNI fue un trabajo conjunto con los servicios de información y la Policía Nacional. Por lo tanto, lo que les estoy contando lo sabía la seguridad del Estado. Y añadieron algo más, que también en esas concentraciones había miembros de otro grupo muy agresivo llamado Al-Yudur. Este es un grupo pro-palestino creado por jóvenes palestinos aquí en España, jóvenes palestinos exiliados. Estamos en un punto en el que hay que analizar, como haría un policía, un fiscal, si aquí los fiscales no fueran como el fiscal general, ¿no? Estamos diciendo
que Presidencia del Gobierno y el Ministro del Interior fueron informados que miembros de grupos terroristas internacionales y nacionales formaban parte del boicot a la Vuelta Ciclista a España, y en lugar de detenerlos, en lugar de embolsar esos grupos en un cerco policial para que no actuaran e identificarles uno a uno, en lugar de eso, la orden fue dejadles hacer. No sé si hubiese sido peor lo que pasó el domingo en Madrid o que les hubiesen dejado hacer, porque de llegar al final la carrera y de subir al podio y recibir los trofeos del final de la Vuelta Ciclista a España, igual nos enfrentábamos a un incidente mucho mayor y a un intento de atentado. Lo que les cuento es tan grave que merecería una investigación, y espero se produzca, porque una vez más desde la casa me dicen, leo textual: exigimos al jefe del Estado que intervenga de una vez por todas contra este gobierno que refugia a terroristas. Sé lo que están pensando, que hemos cruzado otra vez la frontera. ¿Y cuántas más? Manteniendo al felón peligroso y colaborador con este tipo de bandas en Moncloa. Prepárense, es cierto, dicen que cuando se ven acorralados es cuando son más peligrosos, y Moncloa está completamente acorralada en estos momentos. Investigamos. Gracias por estar ahí. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castillón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil de hablar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, hay españoles que si hubiesen nacido en Estados Unidos o quizá en Roma, quizá los habían beatificado a día de hoy o estaría en marcha nombrarles santos. Uno de ellos es Justo Gallego. Sé que le conocen, aunque por el nombre muchos no le recuerdan. El 12 de octubre de 1961 puso su primera piedra de una colosal iglesia en Mejorada del Campo, en Madrid. Él prometió construir una catedral si se curaba de una enfermedad. Se produjo el milagro, se curó y la construyó. Estamos hablando de un labrador sin experiencia en la construcción, no era arquitecto, no trabajaba con planos. El material que utilizó, saben que fue el que le regalaban, o sea, lo que sobraba de otras obras, y ha construido una catedral preciosa que aún no se ha consagrado, espero algún día lo hagan y se pueda celebrar misa en ella. Este es Justo. En 2005, hace 20 años, una marca de refresco usó esa catedral y su historia para hacer este spot. Justo Gallego construye una catedral con sus propias manos desde hace 40 años, sin apoyo oficial de ningún tipo.
Pues los planos tengo yo pensados, ¿eh? No hay plano, no hay proyecto, no hay nada. Yo soy labrador. Tengo unas cualidades que Dios me ha dado que resuelvo todo, ¿eh? Lo he resuelto todo. Las dimensiones me parece que son de largo 50 por 20 de ancho. De altura a la cúpula 35 y las dos torres unos 60. Pero eso no se estudia, eso lo tengo porque está innato. Vendió tierras, muchos favores de gente que le conocía y 40 años haciendo. Ante la incredulidad de la mayoría, la catedral fue creciendo pieza a pieza. Yo he encontrado botes que he hecho barandillas. Yo me dedico a la chatarra y cuando veo alguna cosa que sorpresa lo aviso. Ladrillos, pidones y ruedas de bicicleta son algunos de los elementos de construcción que utiliza este maestro del reciclaje. Y lo tiran todo. Esto es crema español, esto es granito, luego lo pulo y hago una maravilla. Yo no he hecho nada del otro mundo, no crea yo. He aprovechado diariamente lo que tengo que hacer. ¿Cómo no se caerá este? ¿Cómo se juega el tipo a cada momento? Es que me apruebo yo lo que he conseguido, ¿eh? Aunque sean 40 años, por la constancia de un ideal, ¿eh? Hoy se le conoce en todo el mundo. Su obra se ha expuesto en el MoMA de Nueva York y tiene miles de fans. ¿No es maravilloso? El ser humano es imprevisible. Fue a la Virgen María a quien le regaló esta catedral, como digo, después de una promesa. Es a la Virgen del Pilar a quien quería que se consagrara. Y bueno, este buen hombre vivió muchos años, hasta los 96, y murió en 2021. ¿Y quién ha heredado la fórmula de esa catedral, el poder trabajar en ella, el acabar los detalles de construcción, mantenimiento? Bueno, pues el Padre Ángel, el famoso Padre Ángel, polémico también Padre Ángel, porque le hemos visto en fotografías, en vídeos, muchas veces, incluso en mítines del PSOE detrás de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, ¿no? Eso no gustó a mucha gente. ¿Qué hace un sacerdote al lado del poder, tan cercano al poder y siempre al mismo? Bueno, pues ha pasado que en pocos años esa idea de justo de convertir esa catedral en homenaje a la Virgen María se ha convertido en otra cosa. Mensajeros por la Paz ha instalado lo que están viendo en imágenes. Esto es una mezquita con una entrada propia, una mezquita que de hecho, si se fijan bien, es un vinilo pegado a la pared y unas alfombras, poco más, pero ahí se va a rezar a Alá. Y también una sinagoga judía, donde de nuevo hay un muro de las lamentaciones, que creo que también es otro vinilo, pero eso no ha gustado a muchos seguidores de Justo y a muchos vecinos de Mejorada del Campo. Déjenme saludar a Andrés, politólogo, abogado. Ustedes le conocen por los rezos de la calle Ferraz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Pues bien, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí y contar pues una noticia triste que enfada y una traición, ¿no? Otra más del Padre Ángel en la Catedral de Justo, ¿no? En Mejorada. ¿Por qué lo consideras una traición tú y mucha gente? Porque he recibido muchas imágenes, vídeos de gente molesta. Una traición, pues yo creo que la cosa está muy clara, ¿no? Como usted bien ha explicado, pues se ve clarísimamente cómo Justo, ¿no? Después de curarse de esa enfermedad milagrosamente, pues decidió consagrar su vida, decidió dedicar toda su vida, hasta los 96 años. Dios le dio una larga vida, casi 60 años, ¿no? Más de 50, trabajando día y noche, con materiales reciclados, con todo lo que encontraba, e incluso en un primer momento en contra de las opiniones de los vecinos, que incluso se han contado alguna vez que le tiraban hasta piedras en los años 70 porque pensaban que era un loco. Pues entonces, este buen hombre, ¿qué fue lo que hizo? Lo que quería era dar su vida agradeciendo a la Virgen, concretamente, ¿no? a la Virgen del Pilar, a la Pilarica, por haberle salvado esa vida. ¿Y qué es lo que encontró? Pues encontró toda esa labor farragosa, con muchísimo esfuerzo, para encontrarnos que yo creo que el bueno de Justo, que efectivamente, como usted bien ha indicado, ojalá se inicie ese proceso de beatificación, porque él refleja esa verdadera bondad de los pastores,
pero bueno, estamos como estamos, pues yo creo que cometió un gran error en su vida y fue en confiar en las manos del Padre Ángel y en mensajeros de la paz, que yo creo que ya hay que bautizarlo como mensajeros del Corán. ¿Por qué qué? Porque ¿qué ha sucedido en todo esto? Él tenía muy claro que lo que quería dedicar un monumento dedicado a esa Virgen y concretamente cuando uno entra en la catedral lo que se encuentra es en el lado izquierdo la Virgen del Pilar y a la derecha Santiago Apóstol, es decir, el patrón de España. Por un lado la patrona de la Hispanidad y patrón de España, aquel que nos ayudó en la Reconquista. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho el Padre Ángel? La labor, ¿no?, que había hecho Justo, que era construir ese templo católico, que lo que quería era que fuera consagrado, tal y como os dijo en alguna entrevista que había dado, pues el Padre Ángel no le ha hecho caso esa herencia, ¿no?, que parece que se lo dejó, incluso hablan de antes de morir, según Alex Navajas, pues lo que ha hecho, en lugar de terminar esas obras, iniciar el proceso para poder consagrarse y poder celebrar celebraciones católicas, la liturgia, lo que ha convertido es un espacio en donde al lado de Santiago Apóstol, que como se llamaba siempre, Santiago Apóstol Matamoros, al lado de ello han puesto una mezquita. Un lugar donde cuando tú entras, en la puerta pone, por favor, descalzaros, esto es un lugar de culto islam, es decir, para rezar a Alá. Y en el otro lado, la parte del baptisterio, pues han hecho efectivamente para que los judíos pues puedan celebrar sus celebraciones y luego la otra parte del templo, un espacio multiconfesional donde caben absolutamente todas las religiones. Cuando Justo, que era un hombre de Dios, era un hombre católico, muy piadoso, él mismo en alguna entrevista ha llegado a decir no, que los musulmanes están en el error y hemos visto que todo el esfuerzo de su vida, todo ese esfuerzo ha cogido el Padre Ángel, que todos sabemos por dónde cojea, famoso por acudir a los mítines del Partido Socialista, ¿no?, que el partido que está a favor pues de perseguir a la gente que reza a los abortorios y a aquellos que defienden la vida, ¿no?, están siendo perseguidos o multan a los que rezamos en la calle por España y por el mundo entero, pues el Padre Ángel lo que ha hecho es convertir ese lugar que estaba destinado, era el deseo de ese buen hombre, de convertirlo en un lugar católico, en un lugar que es una mofa y una burla y una ofensa también a Dios. ¿Te han multado? No me hables de usted, háblame de tú. ¿Te han multado por rezar en la calle? Hombre, más de casi 6.000 euros en multas, que algunas las hemos ganado y otras estamos luchando, efectivamente, porque en España rezar está siendo perseguido. ¿Qué delito es rezar en la calle? Además, si yo te he visto, yo estuve ahí alguna vez y no cortas el tráfico, tú estás encima arriba, donde se ven las escaleras. ¿Qué delito cometes? No, para ellos básicamente no es un delito, sino son faltas administrativas, la Ley de Seguridad Ciudadana, pero se basan en mentiras, ¿no?, acusándome de cortar precisamente el tráfico, de generar algaradas, cosas que no tienen ningún sentido. Lo que hacen es amordazar, intentan ponerte multas, inventándose los hechos para que tú, un ciudadano de a pie, con sus medios limitados, pues tenga que iniciar procedimientos administrativos, ir a los juzgados como se te prohíbe, tener que ir al Tribunal Superior de Justicia, que supone un alto coste en procuradores, abogados. Pues es esa lucha continua, ¿no? Porque estamos ante una batalla. Es que tenemos un gobierno que es abiertamente anticristiano, que odia la fe, que ataca en el Valle de los Caídos, en donde se está produciendo una verdadera violencia contra los cristianos y no se cuenta ni pasa absolutamente nada, ¿no? Y vemos encima como miembros de la Iglesia, ¿no?, como el Padre Ángel, mientras en Albuñol un musulmán en Granada quema una iglesia, lo que hacemos nosotros es un lugar que estaba destinado, que era el deseo de Justo, de crear de esa catedral, vamos a llamarla, entre comillas, pues le ponemos encima una mezquita. Y una mezquita que, por cierto, los musulmanes de Mejorada del Campo no van allí, porque ellos han dicho que ellos se van al centro, que tienen un garaje, encima ni se utiliza. Yeah. Pero bueno, que eso es lo de menos. Bueno, recordar dos cosas. Una, que en Ferraz se sigue rezando cada lunes, es importante. Y yo tenía buena relación con el Padre Ángel y fue muy sorprendente verle tan cerca del poder, verle aplaudiendo en un meeting detrás de Begoña Gómez y Sánchez. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo creo que porque él tiene una agenda. O sea, la realidad está que la situación de la Iglesia es muy complicada, hay muchísima división y hay algunas personas que se ponen claramente en un bando y en el bando del mal. Y el caso del Padre Ángel, que es un hombre muy mediático, que a mí me gustaría que en algún momento algún periodista o alguien, ¿no?, pues estudie que verdaderamente qué es lo que está haciendo Mensajeros de la Paz,
que yo los llamo ya mensajeros del Corán, porque a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa de muchísimas cosas. Simplemente ahí lo dejo y el Padre Ángel pues está alineado con la izquierda, es muy claro sus mensajes, y a mí lo que me llama la atención es como alguien, ¿no?, que va, insisto, a los mítines de un partido y aplaude, y con todo esto, pues no se les llame a orden. Claro, viendo quién es el arzobispo de Madrid, dicho con todo el respeto, porque es mi obispo, pero no me extraña, ¿no?, aquel que está permitiendo la profanación del Valle de los Caídos. Es Andrés, o si quieren José Andrés, politólogo, abogado, el hombre de los rezos de Ferraz, que ha levantado la voz en las redes sociales contra esa utilización que sin duda Justo Gallego no quería. Si la hubiese querido, la hubiera dicho en vida. Tuvo 96 años para manifestar eso y nunca lo dijo, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno, ojalá esta denuncia pública llegue a buen término y alguien tome conciencia y respete el legado que recibe. No hablamos de nada más que eso. Un abrazo, José. Que no te multen más por rezar. Qué país, Dios, qué país vivimos. Muchísimas gracias. Y una cosa nada más, si me permites. Por favor. Aparte de los lunes que rezamos presencialmente en el Santuario Inmaculado Corazón de María en Ferraz, todos los días en el canal de YouTube, ¿no?, Rosario en Ferraz, que se pueden suscribir, pues rezamos todos los días. Por ejemplo, rezamos en la Catedral de Justo, en distintos lugares, pues también por Charlie Kirk en la Embajada Americana, porque tenemos que seguir dando una batalla que es una batalla política, ¿no? Y tú lo denuncias clarísimamente todos los días, y también es espiritual. Los que somos católicos tenemos muy claro que hay una batalla entre bien y el mal, que hay que darla y no tenemos que perder el horizonte. Así que muchísimas gracias y ojalá se deje de ofender a Dios y se respete la voluntad del bueno y justo. Un abrazo, Andrés, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Siempre les damos última hora de Venezuela y el gobierno de Donald Trump no ha destruido 2, sino 3 narcolanchas llenas de droga, de cocaína y de fentanilo. Están viendo la explosión de la segunda, donde murieron 3 personas, pero hay una tercera que anunciaba ayer a última hora de la tarde Donald Trump en el Mar Caribe, con narcotraficantes que venían de Venezuela cargados con esa droga. O sea, 3 barcos, no 2, derribados, y habrá más porque las operaciones contra el narco venezolano no van a parar. Esto y que el tiempo se acaba, según nuestra información, de aquí al fin de semana puede ocurrir de todo. Y de todo es el final de esta historia o la extracción de Maduro. Como les avanzamos hace días, la primera acción que se hará es llevar a un lugar seguro a María Corina Machado. Nos dicen que de eso se encarga la inteligencia británica. Edmundo González dejaría Madrid para ir a Caracas o a un lugar cercano, podría ser Puerto Rico, para entrar en el país y lanzar un mensaje a las tropas y a los que le votaron. Todo es una acción combinada, por lo tanto les contamos hasta donde podemos y intentamos ser prudentes para no entorpecer, sino para ayudar. Y como siempre les digo, lo que aquí explicamos antes se lo contamos a gente del entorno del Departamento de Estado norteamericano. Y fíjense qué último favor le ha hecho Maduro a Zapatero. Apoyarle públicamente en un discurso. Con la que está cayendo, el jefe del cártel dice que hay que apoyar a Zapatero. Yo creo que después de esto ya la fosa para Zapatero la están cavando. Escuchen a Maduro. Yo no he visto esa amenaza que le hizo el señor Landau, no la he leído, no la he visto.
el expresidente Rodríguez Zapatero es un hombre honorable, es un dirigente político de España, y que un subsecretario de Estados Unidos lo agreda de esa forma es bochornoso. Yo creo que el pueblo de España debe salir a defender a un expresidente que es atacado por un piche subsecretario. Un piche le decimos en Venezuela. Un piche subsecretario de Estados Unidos. Saben que el subsecretario de Estado norteamericano dijo que quizá habría que ir quitándole el pasaporte, el visado a Zapatero. Lo dijo medio en broma, medio en serio, pero el Congreso de los Diputados ya está tramitando con PP y Vox que Estados Unidos le quite el pasaporte. Saide Chalinchón y Carlos Marcos. Carlos, analista, Saide, presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo. Bienvenidos los dos, ¿cómo estáis? Muy bien, Albert. Saludos. ¿Qué tal? Bueno, espero que nunca os felicite Maduro porque estáis acabados el día que lo haga, os apoye. Saide, sí, pon la cruz, Saide. ¿Esto cómo lo interpretas, Saide? ¿Un último apoyo para acabar con él? ¿Cómo lo entiendes? Sí, desde luego. Que si el barco se hunde, nos hundimos todos. Eso es indiscutible, por supuesto que sí. Va por ahí la cosa, yo lo he entendido así, ¿no? Sí. De hecho, Dime. De hecho, se ha estado hablando de que él Zapatero como que estuvo planificando para ver si entregaba a Maduro y todas esas cosas. Yo no me lo acabo de creer. Yo creo que es fuego amigo de ellos mismos. Para terminarlo de hundir. No, esa exclusiva la dimos aquí y te aseguro que es cierta. Y ya la contamos, pero os la cuento en un minuto. Zapatero se va con un general chavista, Rodríguez Torres, a ver a Edmundo González a su casa en Madrid. Le dice que este general podría ser el jefe de un gobierno de transición. Engaña a Edmundo, le engaña diciendo, recíbeme en tu casa que voy a ir a Venezuela, igual puedo hacer algo por tu yerno, el marido de la hija de Edmundo González está en la cárcel, secuestrado por Maduro. Y cuando abre la puerta se encuentra con los dos. Él conoce perfectamente quién es el general Rodríguez Torres, es el que creó y abrió la cárcel llamada La Tumba, es un chavista peligroso, pero a la vez acabó en esa cárcel porque Maduro consideró que era un traidor. Y cuando le dice esta barbaridad Zapatero, y tengo testigos de ello, Edmundo González, sin mediar palabra, les acompaña a la puerta, les saca de su casa, coge el teléfono y llama a María Corina para decirle querían pasar de ti y colocar en tu lugar a un chavista. Ya lo he intentado 2 veces. Zapatero también intentó que Delcy Rodríguez estuviese liderando un gobierno de transición. Delcy Rodríguez, ya que ponga a un hijo de Pablo Escobar, ¿no? Más o menos sería lo mismo. O sea que la información es cierta, te aseguro que es cierta, y tengo fuentes que así me lo dicen. Bueno, Carlos, ¿cómo acaba esto? ¿Cómo acaba esto, Carlos? Pues yo espero que acabe bien, porque resolver la cuestión de Venezuela, sacar al sátrapa Maduro del Palacio Presidencial es muy importante, en primer lugar para los venezolanos, para la libertad del pueblo venezolano y para el respeto a la democracia que eligió un presidente al que un sinvergüenza como Maduro le robó las elecciones. No al presidente, al pueblo venezolano. Pero es muy importante para España, porque de las cosas que se saben en Venezuela, de las relaciones de Zapatero con el gobierno de España y del gobierno de España con los intereses que tiene ocultos en Venezuela, en Dominicana y por ahí adelante, los españoles vamos a saber por fin alguna verdad. Y por lo tanto es muy importante. Como tú comprenderás, que Maduro hable bien de Zapatero a mí no me extraña. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues Zapatero es igual que Maduro, pero peor, porque está utilizando la presión sobre el pueblo venezolano, sobre los hermanos venezolanos, ¿verdad?, para enriquecerse a sí mismo y quizá para financiar operaciones políticas más allá de Venezuela.
quizás en España también. Y esto va a ser muy importante. No es que hablemos de Venezuela porque queramos mucho a Venezuela, que la queremos. No. Es que hay cuestiones en España que solo se resolverán cuando acabe la dictadura de Maduro en Venezuela. Esto es así de claro. Y hay un nombre más que yo dejo aquí en el aire y que en un futuro espero poderos contar mucha información. Un español que está colaborando en todo esto, ¿eh? En dónde van a ir, dónde está el dinero, cómo lo blanquean. Que le pregunten también a José Bono, que sabe mucho de esta historia. Estoy seguro que si algún día se abre una investigación, todos los caminos conducen a Roma y a Bono. Pero bueno, de esta historia, ¿qué camino con dinero no conduce a Bono? ¿Verdad? Es difícil de creer. Os he mandado una fotografía a los dos, que es la portada que hoy ponemos en el programa porque nos parece muy grave. Porque hay un presidente que tira la piedra, unos terroristas que recogen los frutos y unos locos que han empezado a boicotear negocios judíos. Eso pasa en Sant Cugat. Tú vives en Cataluña. ¿Qué está pasando en Cataluña, Saide? Bueno, en Cataluña hay que decir que el Ayuntamiento de Barcelona, también el de Badalona, que el otro día llamé le mandé un mensaje en WhatsApp al alcalde explicándole, digo, tú sabes que el Ayuntamiento de Badalona pertenece a un tratado internacional, igual que el Ayuntamiento de Barcelona, para boicotear todo lo que sea israelí. Yo escribí un artículo en El Debate que se llamaba en la España del siglo XXI se persigue a los judíos. Lo que está pasando aquí en Cataluña, bueno, forma parte de toda esta enfermedad identitaria que tienen algunos catalanes y que, bueno, se suman a cualquier carro, ¿no? Con el objetivo de silenciar y de perseguir y de hacer las cosas que ellos hacen. Hablábamos un rato, ¿no? Que este ataque a ese local se parece mucho a la noche de los cristales rotos. De verdad que se parece muchísimo. Y esto se está produciendo en muchos lugares de Cataluña. Todos aquellos que nos posicionamos a favor de Israel, pues somos, que me imagínate a mí, yo con esta tez de piel soy calificado como nazi. A ti te llaman ¿no? nazi. Como fascista. Eso está bien. Sí, a mí me llaman facha, me dicen unas cosas que yo los miro así y digo, pero señor, usted me ha visto. Pero es como que la razón y la emoción no conectan y entonces resulta muy, muy complicado. Yo estuve en la sinagoga, no voy a decir el nombre de la sinagoga porque para entrar ahí hubo temas de seguridad y todo. El día después de los atentados del acto terrorista en Israel, se produjo ahí una cosa muy curiosa. Estaba Artur Mas, creo que estaba Pilar Rahola también, y por primera vez vi a un representante religioso tirándole a ellos, ¿vale? Como responsabilizándolo un poco sobre esta situación del ataque que se está viviendo contra los judíos, y Artur Mas se levantó y se fue de la sinagoga. O sea que este es un tema que resulta muy, muy complejo. También se boicoteó un festival de cine, un cine de aquí de Barcelona. Tuvo que cerrar el festival, era un festival de cine judío, que empezaron a mandarle cartas de amenazas e historias y tuvieron que cerrarlo. El problema es que yo creo que una parte de Cataluña está totalmente desequilibrada. Hay un portavoz del grupo antisemita BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Son algunos de los que han organizado la algarada. Y se llama Ivonne Vázquez, Carlos, y era apoderado de Yolanda Díaz en su última etapa en Madrid. Este hombre, un apoderado de Yolanda Díaz, ha sido portavoz de equipos que han paralizado la Vuelta Ciclista. Yolanda Díaz, ¿de qué le viene el antisemitismo o es un pose más de esta mujer? A ver, Yolanda Díaz se pasó toda la vida buscando pancartas para ponerse detrás. Le da igual cuál fuera el tema. En esta cuestión, Albert, yo, como diría el bueno de Alejandro Sanz, tengo el corazón partido. Y tengo que decir por qué. Hay que hacer memoria.
Todos recordamos unos atentados tremendos que sufrió España el 11M, ¿verdad? Sí. Como consecuencia de aquellos atentados, Israel se puso inmediatamente al servicio de España. Envió ayuda humana, económica, de todo tipo. En Palestina se celebraron aquellos atentados, en los que fallecieron cientos de compatriotas nuestros, gente inocente que viajaba en un tren. Bien, el relato que se está imponiendo es gravísimo, pero Pedro Sánchez está consiguiendo imponer su relato. Es decir, Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada en defensa de nadie, ni de Palestina, ni de los palestinos, ni de nadie. Le ha hecho algún favor a Hamás y Hamás se lo ha agradecido, un grupo terrorista agradeciéndole al gobierno de España sus servicios, pero el relato no va por ahí. Claro que me rompe el corazón ver a niños con hambruna y que están sufriendo, pero ¿quién los pone ahí? ¿Y si Hamás, grupo terrorista, está empujando a esos civiles a servir de escudos humanos para caer esas bombas encima? ¿Cómo se puede acabar con Hamás? Porque ese es el objetivo, y no oigo a nadie de la izquierda hablar ni de los secuestrados rehenes que tiene Hamás en su poder, ni de cómo acabar con Hamás. Es una ecuación difícil de resolver, pero el sinvergüenza de Pedro Sánchez lo que está buscando es enfrentar a la sociedad civil, y lo hace a través de terceros, jugando a cortar la Vuelta Ciclista a España, a ver si se atreve a sacar a España del Mundial de Fútbol, porque España está participando en las previas del Mundial e Israel también. Si quiere retirar a España del Mundial, tiene la oportunidad, o de los mundiales de atletismo. Sin embargo, lo que depende de él no lo hace. El embargo de armas es el segundo Consejo de Ministros, ayer martes, que tampoco se aprobó. Por lo tanto, Pedro Sánchez sigue comprando armamento a el Estado que él llama genocida. ¿Cómo puede explicar usted, señor Sánchez, si usted ha tildado de Estado genocida a Israel, que usted compre armas a un Estado genocida para financiar el genocidio? El relato es todo mentira. La manipulación a la que estamos siendo sometidos es brutal. No sabemos la verdad. Y tengo la sensación de que los restos de Hamás que queden están empujando a la sociedad civil a ponerse debajo de esas bombas para victimizarse a nivel mundial y conseguir el aplauso de 4 asilvestrados como Yolanda Díaz o los de Sumar o toda esta gente que ahora, si no dices Estado genocida, es que eres tonto. ¿Pero qué de qué? ¿Pero de qué? ¿Qué obligación tengo yo de tildar nada a nadie? ¿De qué me están hablando? ¿Por qué no llamaron genocidas a los etarras cuando mataban a la gente con tiros en el cuello, con más de 250.000 desplazados del País Vasco que tuvieron que irse de su tierra para no perder la vida con un tiro en la nuca? ¿Pero de qué coño están hablando? Sí, tu Yolanda Díaz, tu gallega, siempre donde hay salsa mete el pie a ver si consigue algún beneficio. Sabemos, Saide, que esto es una cortina de humo, pero está funcionando. Todas las teles ayer hablando de que Eurovisión no va a ir España con candidato, esto se sabrá definitivamente en diciembre, pero todo apunta que será así. Si Israel participa, vamos, la única... Tú fuiste cantante, Saide. A ver, la única preocupación es a quién colocamos ahora en último lugar, ¿no? Porque no hay otra, es el papel que siempre... Claro, ¿a quién pondrá ahora Eurovisión en último lugar? ¿No te parece todo muy falso? Desde luego que sí, bueno, como tú has dicho al principio, esto es una cortina de humo para tapar todos los escándalos que tiene en ciernes el presidente, como que acabamos de saber que el hermano no vivía en Portugal, sino que estaba ahí en la Moncloa escondido en el cuartico de la jardinería o algo así, lo tenía allí viviendo, y otras muchísimas situaciones que vamos sabiendo. Yo, desde mi perspectiva, creo que estos son patadas de ahogados del tiempo final de Pedro Sánchez. Sánchez va a morir matando y se va a llevar al fondo del mar a todas las personas que pueda. Allá los tontos que le sigan, porque después de Sánchez hay vida. Ya, pero Saide, tú has luchado contra el comunismo que ha destrozado tu país de origen, que es Cuba. ¿Tan fácil es convencer a un comunista? ¿Tan fácil es
por ideología, lavarle el cerebro y que acabe haciendo lo que han hecho en esta librería de Sant Cugat? ¿No recuerdan que los nazis eran igual que ellos? Es que recuerda que la ideología comunista y todas esas ideologías cercanas son ideologías infantilizantes, ¿vale? No, hay un refrán, ¿no? Dice que de joven lo lógico es que seas socialista y que ya cuando madures pues cambies de idea. Es una ideología infantilizante y como la gente y de mentes muy manipulables, ¿vale? Recuerda que el comunismo es una ideología que no cree en el individuo, cree en el colectivo, y cuando tu mente se colectiviza pues se pierde, ¿no?, una cierta identidad y una cierta capacidad de análisis. Ellos juegan muchísimo con el tema de las emociones y todo esto, que muchas imágenes que hemos visto, ¿no?, que se ven en las redes sociales, que sabemos que dentro de la desgracia que está ocurriendo en Palestina, que está muriendo gente inocente, que también hay un conjunto importante, yo le llamo el conjunto artístico de Hamas, que son los que se maquillan y hacen figurar que están sangrados, un tipo que muere, hay un individuo, por ejemplo, que muere muchas veces en muchos lugares, ¿no? Es curioso, y estas personas no saben razonar, no les enseñaron a razonar, y hay muchos que a esta altura del cuento no creo que razonen. Desde luego no sé qué hay que hacer con toda esta parte de la sociedad, ¿no?, que con perdón de la palabra está literalmente enferma. Bueno, sí, enferma, pero en España gobierna. La gran diferencia con otros países de Occidente o de Europa es que aquí esa enfermedad está en el poder, maneja miles de millones de presupuesto, le pueden dar a la UNRWA de Naciones Unidas miles de millones que luego acaban a veces financiando supuestamente a Hamas. Es un dinero que entra y sale. Yo sé que es una cortina de humo, pero caray, estamos preocupados, estamos apoyando a grupos terroristas desde el gobierno, alentando a que la calle se encienda desde el gobierno. Esto no se había visto nunca, Carlos. Jamás. Hemos tenido presidentes corruptos, pero que estén al lado del delincuente y no al lado de la policía, jamás. No están al lado, son socios. Pero habláis del comunismo como ideología, y yo estoy convencido de que el comunismo no es una ideología, es un instrumento. Es un instrumento que utiliza el populismo de la más baja estopa para engañar a un pueblo, y una vez que ocupa el poder, el instrumento ya funcionó y lo que nos sobra es la democracia. Y desde el poder, hoy os recuerdo que las grandes fortunas de los países comunistas están en el políbulo de esos países comunistas. Los dirigentes son multimillonarios. Ahí están las cuentas de los Castro en Suiza y en otros países con miles de millones de dólares. Pero en eso no se fija nadie. Estamos cayendo en el absurdo. Es tan bajo el nivel, el perfil de los políticos, no ya españoles, que por supuesto, quizás ahí estemos de líderes, no en Eurovisión, pero en la baja capacidad, en la baja moral y en la ausencia de principios, nuestros políticos están de primeros en el ranking. Y dicho eso, la asociación de todos ellos, ¿qué está pasando en América Latina? Nicaragua, Venezuela, Bolivia, ¿qué está pasando? Que se ponen de acuerdo porque ellos prefieren entenderse con los dictadores porque hablan el mismo lenguaje y someter a sus pueblos. Y en España, yo calculo que Pedro Sánchez en algún momento tiene que estar pensando cómo puede evitar convocar unas elecciones y perpetuarse en el poder, cosa que estoy convencido que haría si se le deja. Ya veremos si no se le deja. Aquí contamos algo más hace un par de días, y es que desde que dijo la frase Sánchez de no tenemos bombas nucleares, por lo tanto no podemos hacer más para apoyar a Gaza, que es como decir si las tuviera bombardearía a Israel, Netanyahu le ha puesto la cruz y hay una unidad del Mossad solo dedicada a ir a por Sánchez políticamente, que nadie me malinterprete, pero a por él. Y claro, material tienen que les sobra, empezando por el Pegasus. Y eso va a empezar a aparecer en breve. A la vez, oye, ni con Donald Trump, ni con Maduro, ni con el Mossad
pueden con él. Es decir, un personaje tan ínfimo que es el peón de Zapatero. ¿Quién está detrás de Sánchez? ¿Quién le apoya para tener tanta fuerza que no puedan acabar con él? Aquí hay sorpresa que aún no les puedo contar. Escuchamos algunos mensajes que quiero que reflexionen con los oyentes. De Palestina, Fraguas, Yami, Ángeles y Chela. Contó Pachi López una historia alemana que decía que si en una mesa hay 9 nazis y uno se sienta con ellos, en la mesa hay 10 nazis. Supongo que a partir de ahora no se sentará con Montero ni con la Betarra. Esas son dos activistas que defienden a Palestina, y Palestina es un gobierno nazi, nacido de un proyecto del Tercer Reich. Y no es ninguna metáfora. Su precursor, el gran muftí de Jerusalén, fue quien diseñó junto a Himmler la solución final, o sea, el exterminio de los judíos de Europa y posteriormente del mundo. Eso es Palestina. Eso es lo que defiende, sabiéndolo o no, cada uno que porte la bandera de la muerte, la bandera elegida por una organización terrorista, la OLP. Os mando esta nota de voz para mostrar mi indignación y cabreo por cómo los medios de desinformación y manipulación masiva retuercen los hechos y el relato de lo que está pasando en el conflicto de Israel con Gaza. Y todavía hay muchos abducidos que compran esas mentiras de estos medios de desinformación. La mentira está en que estos medios de desinformación omiten hablar de la organización terrorista Hamás y siempre ponen el foco sobre los bombardeos de Israel. Este mensaje hace referencia a la formación de plataformas activistas en institutos públicos, que es lo que yo conozco, contra Israel, evidentemente defendiendo la causa gazatí. Los padres que lo sepan, que se informen de lo que hay en los institutos. Yo todavía estoy en el día 7 de octubre del 2023, cuando estos salvajes endemoniados aterrizaron en el concierto Supernova, un concierto por la paz, y asesinaron a 230 personas, 230 jóvenes que no se podían defender. No contentos, luego mataron a 1.000 personas en los kibutz y poblados y le quitan el derecho a Israel de defenderse y de intentar evitar que esto vuelva a ocurrir. Es una vergüenza. Las campañas se multiplican, ¿eh? En España hay varias en marcha para identificar productos israelíes o de financiación israelí, empresas israelíes. Les falta, como les decía, poner una estrella de David, pero hay una campaña en marcha ya para boicotear todo lo israelí, todo lo que les dé la gana. Sobre qué está pasando en España con esta manera de manipular la realidad, habla Ivona, Anabel, Magdalena, Fernando y Pablo. Hola, he llegado a la conclusión de que Sánchez es más kamikaze todavía que los de Hamás, porque teniendo en cuenta que Israel tiene todo lo de Pegasus de los móviles de Sánchez y de los ministros, ¿cómo se le ocurre realmente apoyar a Hamás y no apoyar a Israel? ¿Me entendéis por dónde quiero ir? Porque igual, claro, él está buscando que estalle todo y ya está, y así ya se puede ir y no sé, irse a la República Dominicana. Yo no sé si este señor, que se considera el dueño y señor de España y que hace y deshace a su antojo, se da cuenta de dónde nos está metiendo o dónde nos ha metido con este terrible suceso de la Vuelta Ciclista a España, de boicotear a Israel, al pueblo de Israel, que tendrá sus cosas como tenemos todos los pueblos, evidentemente, pero algo más demócrata o democrático que jamás yo creo que es. O sea que el Abascal dice que hay que hundir el Open-Ar y bueno, eso es un delito. Y ahora él dice que tiraría la bomba nuclear y se han equivocado. Bueno, él puede meterse en un conflicto bélico. ¿No es el rey, el jefe del Estado español? ¿Quién manda en las Fuerzas Armadas? Israel ahora mismo tiene más que motivos para poder, según me parece haber oído, que había información del Pegasus, de lo que tenía España, por lo que estaba acogido por ahí con Marruecos. ¿No hay suficiente motivo ahora ya para sacar todo lo que hay? ¿O es que Israel también está muy pillado con Marruecos?
El Mossad, tú lo amenazas, tú le haces algo, el gobierno israelita se va a vengar. Porque eso está en la Torah. Entonces ellos lo siguen al pie de la letra eso. Así que el ojo por ojo. Olvídese, Sánchez ha sido sentenciado. Y de ellos no se va a salvar. Es muy difícil salvarse del Mossad. Muy, muy difícil. Ojalá, pero es que lo hemos matado tantas veces políticamente, Carlos, a Pedro Sánchez. Me han dicho tantas veces que convocaría elecciones anticipadas y tú decías que no, y tenías razón, y de aquí 10 años, si puede, seguirá atado a la silla y manipulándolo todo. Es un personaje de verdad nefasto, corrupto, pero además es enfermiza su obsesión por el poder, aunque me cuentan que tampoco es libre para irse cuando quiera, es una pieza de una organización y pues como el fiscal general del Estado, él quería dimitir, pero le necesitan ahí. Bien, pues a Sánchez también en Moncloa. ¿El futuro por dónde lo ves, Carlos? Pues yo veo el futuro llegando al año 2027 con las relaciones internacionales de España destrozadas. Hay que recordar que Marruecos no sabemos por qué nos tiene secuestrados, no sabemos por qué hemos abandonado a los saharauis que eran españoles y los hemos entregado, pero sí sabemos que hemos cabreado a Argelia, que era una alternativa para traer gas aquí, no nos puede ni ver. Sé que nos ha cabreado con Estados Unidos, el presidente Trump no nos puede ni ver, nos ha cabreado con Italia, Meloni fue gravemente insultada por el gobierno de Pedro Sánchez y eso sí, apoyamos el embargo a Rusia, pero le seguimos comprando gas a Rusia. Es decir, este anormal que habla de que si tuviera una bomba atómica, os recuerdo que es el que está contra la energía nuclear. Es decir, es que es de locos, es un analfabeto funcional, pero hay quien quiere mantenerlo ahí y lo que es peor, él se siente cómodo ahí, porque tiene tanto miedo a tener que salir de Moncloa y encontrarse en la calle rodeado de la sociedad civil que lo está esperando para darle una palmadita en la espalda, tiene tanto miedo a eso que no sé a qué país está pensando en irse, pero como tiene cabreado a medio mundo, o acaba en Venezuela si Maduro sigue, o acaba en Cuba del brazo de los sucesores de Castro, pero tiene que acabar en alguna dictadura en la que el derecho internacional no funcione, porque si funciona, Sánchez es carne de prisión, sin duda. Es muy grave lo que dices. Hoy ya acabaremos el programa hablando de Cuba con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tú, Saide, les debes conocer bien a esta gente. ¿Tú dónde crees que se exiliará Sánchez cuando esto acabe, Saide? Bueno, probablemente cuando esto acabe, a Venezuela no podrá irse. Yo creo que lo único que le quedará es China y Corea del Norte, porque es que si Venezuela cae, el efecto dominó se producirá. Claro, de hecho, ya claro. El pueblo boliviano ha decidido que no quiere comunismo. El pueblo de Chile está en la misma dirección de que ya no quieren comunismo. Petro no puede repetir las elecciones y no tiene ningún delfín para poner ahí. Por lo cual ya Hispanoamérica está haciendo un rechazo total al comunismo. Ya te digo, lo único que le quedará es China y Corea del Norte. Por cierto, los amigos del Confidencial publicaban que Telefónica, la compañía española, pagó $40 millones de comisión ilegal a un sobrino de Maduro, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un poco lo de siempre. El gobierno le debía mucho dinero a Telefónica y ahí aparece o un familiar de Maduro o un socio de Diosdado Cabello, en esta ocasión es ambas cosas, y dice: yo te desencallo la historia. Un poco Víctor de Aldama hacía esto, también hay que contar las cosas como son. Y Telefónica le pagó 40 millones de comisión a esa persona para conseguir 200 millones que le debía Venezuela. Estados Unidos... Esto en España, con Telefónica, lo gestionó algún español, No ¡Hombre! Hombre, por favor, año 2009, Estados Unidos ha sancionado a Telefónica con una multa de 73 millones por prácticas corruptas. Yo ya sé quién la va a pagar,
los que tenemos cuenta en la compañía con un aumento de coste, no lo duden. Hablamos más de Sánchez, Catalina, Gema, Jesús, Eduardo y Juliana. En pleno siglo XXI, que un gobernante que representa a una nación se sirva de un atril para provocar odio y enfrentamientos lamentables y una vergüenza para los españoles. Ojalá lleguen pronto las elecciones y se vaya a dormir a su casa. Hay vídeos sobre lo que hace el Ocepil, creo que se llama Ocepil, que es un medicamento para diabéticos, cuando alguien quiere adelgazar mucho, que creo que ha sido la primera estrategia de Sánchez. Y está seguro que ha estado tomando esto para dar mucha pena, que está muy delgado. ¿Puede que el estrés le haya ayudado? Puede ser. Pero vive muy bien y come muy bien. Yo lo que creo que el gobierno está haciéndose su séquito de radicales preparados y organizados para cuando ellos quieran sacarlos a la calle. Quien nos dice que cuando haya una revuelta ciudadana y estemos ya cansados de lo que está pasando y nos echemos a la calle, ¿ellos qué van a hacer? Pues ustedes salen a la calle. Yo tengo aquí a mi equipo de radicales dispuestos a pegarse con las personas que tienen dos dedos de frente. Señor Sánchez, primero, actuó en venganza contra su partido, lo hundió. Y ahora lo que estamos sufriendo es las consecuencias de la parte siguiente de la revancha, que es España. España acabará con ella. Y elecciones, yo sinceramente creo que no va a volver a haber. A mí me da toda la sensación de lo que está haciendo, sí, aparte de todas estas cortinas de humo que hace para que nos olvidemos de todos los problemas que tienen familiares, que aparte nos va a dejar aislados del mundo. Y una vez que nos tenga aislados del mundo, que nuestros deportistas no puedan competir en eventos internacionales, que nos pongamos en contra de todo el mundo, va a ser estupendo para él, porque como vamos a estar tan aisladitos, será mucho más fácil controlarnos. Bueno, tú me mandas, Aide, 2 fotografías tomadas esta semana en el monumento a Colón de Barcelona, el famoso monumento en el puerto de la ciudad. Y ahí aparece la bandera independentista colgada muy grande al lado de una que era la bandera de la libertad de expresión, la que se popularizó cuando a Albert Boadella le querían montar un consejo de guerra hace 40 o 50 años. Y lleva ahí la bandera Díaz. ¿Quién ha colgado eso ahí? Probablemente lo hicieron el día 11 de septiembre en su aquelarre fracasado, porque cada año son menos, su aquelarre fracasado, y a ellos le encanta, es que es una cosa un poco suicida, ¿no? Que tienen algunos españoles. Le preguntaba ayer a Marco de Quinto, que lo entrevisté para Día por Ti, ¿qué le pasa a los españoles con ser españoles? Que le lanzamos la pregunta aquí por primera vez, y me dice, lo que le pasa es que hay algunos que son imbéciles. Entonces, está bien la respuesta, está bien. Yo creo que tenemos un problema muy grave con este problema que yo le llamo disforia geográfica y problema de identidad que tienen estos catalanes, que no se les ocurre atacar una cosa que les representa a ellos, porque Colón representa a los casi 600 millones de hispanohablantes del mundo. Colón fue la punta de lanza de los grandes aportes de España a la historia de la humanidad, que ahora nadie habla de eso, pero el derecho natural que se utiliza hoy en el mundo fue el que pusieron los españoles, no fue el anglosajón. Sí. Fue el de los españoles que decía que todas las personas eran iguales. Entonces esta situación que estamos viviendo en Cataluña, yo me supongo que no sé si se va a desinflar, porque hay un grupo de personas que de verdad que se creen que Cataluña es un país, yo a veces me río porque yo digo que algunos catalanes estuvieron con Jehová en la creación del mundo. Fueron los catalanes los que le dijeron a Jehová cómo tenía que hacer el mundo. Y este es un tema complejo que hay que pelear con mucha energía y sin miedo, la verdad. Aquí tuvimos hace poco a Cristóbal Colón, su descendiente directo, que es marino, y que nos contó cómo no le gusta ver que hay tanto analfabeto que no sabe de historia. Vean un minuto de lo que nos contó. Nadie ha reclamado el origen de este movimiento,
y tampoco se sabe muy bien los fines que persigue, pero lo cierto es eso, que ha tratado de destruir la historia, y sobre todo yo creo que detrás de todo esto está el interés por destruir la relación que tiene España con todos los países hispanoamericanos. Esa es la cuestión, cuando realmente nos une tanto el vínculo histórico como además una trayectoria de comportamiento por parte de lo que en su tiempo se llamaba la madre patria, con todo respeto, que era pues de agradecimiento hacia la labor de España. Todo eso es lo que se ha querido destruir. Quizá hay que leer más, Carlos, y hay que conocer mejor la historia. Pero claro, a golpe de tuit, de Instagram y con la velocidad ya es muy difícil. Fíjate, la primera pintada nazi de estos salvajes antisemitas, una librería, no es casualidad, ¿verdad? Que sea una librería. Es marca de la casa, marca. El nazismo empezó por ahí también. Pero al final todo el problema se reduce a uno, que es al gobierno que tenemos. El gobierno que tenemos nos ha metido en un problemón muy gordo. Yo la historia la uso para estudiarla, para aprenderla, para explicar hitos históricos que nos han traído hasta aquí. No voy a entrar en esa discusión. Para mí, Cristóbal Colón es un español de que me siento muy orgulloso porque descubrió tierras nuevas y amplió, nos hizo universales a los españoles. Por lo tanto, no voy a perder el tiempo discutiendo con tres retrasados mentales que van a acabar a puñetazos por lo que pasó en 1492. No voy a entrar. Me preocupa Sánchez, me preocupa mucho Sánchez. Sánchez ha demostrado que no tiene ninguna influencia con ningún gobierno europeo, no tiene ningún socio y ha decidido de motu propio poner a España en el centro de la diana, comprar un problema en el que nosotros éramos espectadores y debíamos de colaborar a solucionarlo, pero a colaborar desde decisiones de gobierno, en acuerdos con gobierno, incluso dentro de la Unión Europea, de la que tanto presume él. No, por libre. España está en contra, bueno, pues tendrá consecuencias. ¿Y por qué no aprobó el embargo en el Consejo de Ministros? Pues te lo voy a decir, porque si aprueba el embargo total, se paraliza media España, porque hay componentes que necesita la industria española que solo se fabrican en Israel. Claro. Que se atreva a sacar la selección española del Mundial de Fútbol, que se atreva. No, él va con pequeñas cosas de pordiosero. No, que corten la vuelta ciclista. Oye, qué valientes. Que por cierto, oía los de Sumar. España salió a la calle. ¿Qué España ni qué puñetas? Si pusieron 4 imágenes cenitales y salvo la gente que estaba delante, era todo calvas de ahí para atrás. ¿Pero de qué me están hablando? No, es que no hubo violencia. No, los 22 policías se pelearon entre ellos, los que están heridos. Es muy ridículo. Muy ridículo. Mira, sobre la vuelta, Pedro, Marne, Ignacio, más. Invito a los valientes que boicotearon la vuelta a España para que lo hagan en un Madrid-Barça. Veréis cómo Marlaska os atiende muchísimo mejor. Que un propio gobierno esté apoyando una manifestación cuando hay niños, ancianos y un evento nacional e internacional mundial es una aberración. No hasta cuándo. O salimos ya o esto nos come. Ahora que estamos en vena reivindicativa, boicoteando la Vuelta Ciclista a España, podemos aprovechar el tirón solidario para no jugar ningún partido de fútbol con la selección de Marruecos y proponer la expulsión de este país de la organización del Mundial de Fútbol 2030 si no atiende al derecho sancionado por la ONU de autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental, territorio del que España es la potencia administradora. Claro, al final habrá quien lo diga. Me llega un mensaje de Enrique que parece dedicado a los que fuman. Y aquí, Saide, ¿no fumas ya? ¿No? No. Bien, no, Carlos sí. Carlos sí. Dice, qué fácil aprobar una ley para prohibir fumar en la calle y qué difícil crear una para que no ocupen tu casa. Y sobre la prohibición de fumar, Cristina, Paulina y Guillermo, escuchen. Buenos días, mi apoyo total al señor Carlos Marcos. Yo he sido fumadora empedernida, dejé de fumar hace 30 años, pero respeto el derecho del señor a fumar en terrazas. Es más, pienso que esto no es una prohibición, sin más, esto va mucho más allá. Nos quieren maniatados, tontos y esclavos. Nos animaron a fumar a nuestra generación,
La gente mayor nos han animado a fumar y ahora nos deberían de ayudar a quitarnos. Bueno, yo me quité hace años, pero deberían de ayudarnos. Y yo, si fuera fumadora, desde luego no aceptaría eso. Y además apoyaría totalmente. Si en un concierto me dicen que fume, yo fumo y procuraría que la gente fumara para ver si se terminan a poner una multa de 600.000 euros. Pero es que, ¿qué se cree? Esta gente que se siente tan ofendida por que no les dejen fumar en una terraza, yo les diría que se lo hiciesen mirar, porque el tabaco es una droga más. No voy a descubrir ahora América, pero creo que cuando has llevado a muchísima gente en una ambulancia con EPOC, con lo cual me parece estupendo que lo prohíban. Y el que tenga vicios, pues que se lo haga mirar. ¿Algún mensaje a este oyente, Carlos? Nada, mandarle un abrazo. Mira, yo soy fumador, pero soy persona educada. A mí no se me ocurre entrar en un ascensor fumando. No se me ocurre sentarme en una mesa y echarle el humo en la cara a la señora que está en la mesa de al lado. Es decir, yo fumo al aire libre o fumo en mi casa donde mis hijos no están y, en fin, no me meto en la vida de nadie. Prohibirme a mí eso, ya soy mayorcito. Le agradezco a este señor que me recuerde que hay muchos enfermos de EPOC, y es verdad. Y yo ya dije aquí que me encantaría no fumar, pero lamentablemente no lo consigo. Ojalá que todo ese dinero que le dan en paguitas el Estado a los niños para comprar el voto cuando van a cumplir 18 años, 400 euros para comprar juegos de la Play, para comprar vídeos, para comprar caralladas, lo inviertan en buscar una solución a los que queremos dejar de fumar de verdad y pagamos nuestros impuestos. Porque aquí si eres yonki, si te pinchas, entonces se preocupa todo el mundo, ves un enfermo, pobre hombre, hay que atenderlo, hay que curarlo. Oiga, pues los fumadores lamentablemente nos hemos enganchado, porque yo nací con Lucky Luke en su caballo y con su pitillo en la boca, y aquello era de hombres, y yo era un niño hace 60 años y veía aquellas imágenes y me enganché. ¿Qué le voy a hacer? Pero le garantizo que yo lucho por el derecho de que nadie tenga que soportar el humo de nadie, y mucho menos el mío. O sea que por ahí no vamos. Y repito, si esto es verdad, si esta ministra parásita de Sanidad, que no tiene otra cosa que hacer porque no tiene competencia, entonces en su despacho, perdiendo el tiempo, decide hundir a los hosteleros, machacar a 8 millones de fumadores que hay en España sin darles una solución de nada. Pues esta señora sale tagancha porque le da igual y porque no tiene otra cosa que hacer. Es lo que tiene tener un gobierno con 22 ministros. Es que la inmensa mayoría no tienen tarea y entonces se dedican, con perdón, ya pido perdón ahora, a joder a la gente que está viviendo tranquilamente su vida sin meterse con nadie. Yo no me meto con nadie. Yo no le prohíbo nada a nadie siempre y cuando respeten mi libertad y mi zona de confort, que es lo que tiene que ser. Tu libertad acaba donde empieza la mía. Respetemos todos ese principio. Sí, pero Saide, esa prohibición no está para ocupar una casa, por ejemplo. Sí, eso sí que no está para entrar ilegalmente a un país, que son cuestiones más importantes que un cigarrillo en una terraza, ¿no? Sí, por supuesto. Desde luego que son candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Como dice el refrán. Sí. Y que esta ley, yo personalmente, que padezco de una enfermedad respiratoria, no me causa molestia, pero hay prioridades. En este país hay grandes problemas, ¿no? De hecho, se hizo una ley. ¿Cuál era la ley? Para las personas que no recuerdo ahora la enfermedad que tenían, que aprobaron la ELA, y no hay dinero para esa ley. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, ¿cuáles son las prioridades aquí? Las cortinas de humo, el tener a la gente en la tontería, en el populismo y no solucionando los problemas reales, porque debería haber una ley de ocupación, y antes de eso debería haber una ley que regule y que permita, porque el gran problema es que no se puede construir. Entonces, totalmente. Si no se construye, no hay casa. Entonces, hay un grupo de la sociedad que realmente son delincuentes, que cogen los pisos para prostitución y para un montón de historias, y hay gente que realmente que es un porcentaje de la población que tiene problemas porque no hay vivienda. Ya no vamos a hablar de cómo está el coste, ¿no? de las casas en las principales ciudades, y creo que un gobierno de este corte ideológico debería estar preocupado, ¿no? por estos temas, pero ellos están en el populismo y en la tontería. ¿Qué va? Bueno, pero siempre nos quedará la oposición, ¿no? El Partido Popular, ¿verdad? En el que... ¿por qué ponéis esa cara cuando digo el Partido Popular?
A ver, escuchamos Rosa, Amador y Marisol. Bueno, yo el Partido Popular lo llamo siempre ¿cómo están las encuestas hoy? Y esto es en todas las comunidades autónomas que gobierna el PP. ¿Que sube un poquito el PSOE? Pues nada, vamos a comprar el relato de la izquierda, del conflicto de Gaza, de que están en contra, contra el genocidio, bueno, todo el relato de la izquierda. ¿Que en otra comunidad autónoma sube Vox? Pues nada, vamos a hablar de la inmigración ilegal descontrolada, que esto hay que hacer un pensamiento, que es muy malo, y así van. El PP tiene que eliminar sus complejos y lanzar mensajes tan claros como los de Vox. Personalmente, los mensajes de Vox me resultan muy contundentes para sacar a España de la situación a la que la han llevado Sánchez y toda su banda mafiosa y criminal. Si es que el PP es como el PSOE. ¿No han escuchado al señor González Pons decir que están unidos, que van unidos a todo? ¿No han visto cómo cuando se modificó la ley de la discapacidad estuvieron de acuerdo en que los hombres tengan menos derechos que las chicas? A ver, Carlos, las encuestas, y no me refiero a las de Tezanos, las de verdad, dicen que Partido Popular estancado y bajando lentamente y que Vox disparado, cosa que intentará utilizar Sánchez para a lo mejor convocar elecciones con el argumento de que viene la ultraderecha y quién sabe si ganarlo. ¿Cómo lo ves? No, las encuestas dicen lo que tú dices, pero dicen algo muy importante. Y es que la derecha y la derecha de la derecha suman más que suficiente para desalojar al gobierno social comunista de Moncloa que tenemos en ese momento. Y yo, tú lo sabes, me resisto muchas veces y hay cosas que a veces me gustaría decir, pero creo que no aportan nada. Nosotros tenemos que intentar de alguna forma, el objetivo es el que es, sacar al gobierno social comunista de Moncloa. Eso es una necesidad para toda España. La única suma que da es la de PP y Vox. Cualquier discusión, cualquier enfrentamiento, y yo creo que el PP se equivoca mucho en eso, porque es verdad que ataca más el PP a Vox, que está utilizando una estrategia de comunicación inteligentísima. Tengo que decirlo, el silencio. Vox está haciendo su trabajo, no se meten en líos. Es que los incendios los provocaste tú, no, fuiste tú. Esto es PP y PSOE. Vox está preocupado por lo que le pasa a la gente de Valencia, por lo que le pasó a la gente que se le quemó la casa en los incendios, y esa estrategia le está cuajando, porque lo que Sánchez no sabe es que de tanto ahuyentar a la extrema derecha, la gente le ha perdido el miedo. No hay miedo, es un partido que dice lo que piensa y que hace lo que dice, y esto es lo que ya deja de preocuparle a la gente. Por lo tanto, que no sigan por ahí, ni el PP Pedro Sánchez que siga, porque cada vez que habla Pedro Sánchez suben los votos de la derecha, de Vox o de PP, me da igual, que suban cuanto más mejor, pero pensad que el próximo gobierno o es suma de Vox y PP, de PP y de Vox, o sigue Sánchez en la Moncloa, y creo que sería mucho peor. Bueno, Said, en Cataluña, Alianza Catalana, el partido más independentista y dicen más de ultraderecha, dicen eso porque está contra la inmigración ilegal, que tampoco creo yo que sea ser de ultraderecha, pero es igual. Los únicos que reunieron a mucha gente el 11 de septiembre, ¿no? Los únicos. Bueno, lo que se está produciendo, acuérdate que en Vox Cataluña lo que se produjo es que mucha gente venía de Plataforma por Cataluña, de aquel partido que existía, ¿no? Y que bueno, se metieron en Vox porque no existía una opción parecida o similar a lo que es Silvia Orriols ahora, y eso probablemente produzca un trasvase nuevamente hacia Alianza Catalana. Mira, Alianza Catalana, independientemente de sus temas de identitarios, es un partido antiglobalista. Eso es una realidad. Es un partido, Silvia Orriols, y ahora me van a tirar piedras y me van a hacer de todo lo que voy a decir. Es una política con una capacidad comunicativa impresionante, con una estrategia política muy interesante. Tiene nervioso a gran parte del establishment,
del separatismo, porque se les ha colado por la derecha y no tienen cómo frenarla, la han multado, la han tratado de silenciar, montones de cosas, y la gente le está empezando a prestar atención. No va a poder cumplir con sus promesas separatistas, pero sí que alimenta, ¿no?, todo ese tema identitario, ¿no?, que tienen un sector importante de los catalanes, y está produciendo incluso sensación. Silvia Orriols es sensación, sobre todo entre los jóvenes. Los jóvenes de 18 hasta 23 años. Mira, yo siempre te cuento que voy a correr por aquí, por los barrios y no sé qué. Hace unos días me encontré frente a una discoteca en el buzón de correos, viva Silvia Orriols. Y eso ya es un mensaje muy claro de que probablemente Alianza Catalana dé un zarpazo aquí en Cataluña. La mitad de su discurso, o digamos la base de su discurso, es una mentira. Cataluña nunca va a ser un estado independiente, ni una nación, ni un nada. Cataluña ha sido lo que es hoy y lo será pasado, y si dejan de existir las naciones, si mañana los globalistas logran su objetivo, ¿no?, de que no existan las naciones, Cataluña será una provincia del gobierno mundial. O sea que seguiremos en lo mismo. Y es muy interesante desde el punto de vista comunicacional lo que está pasando con la Alianza Catalana. Hablaremos de ello. Vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Aquí seguimos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, una redacción que no para de recibir esos mensajes y esas opiniones de nuestros confidenciales alrededor del mundo. Es el caso de Nuria, que dice que en el mundo entero ya está pasando y que en España hemos empezado a dividirnos para que impere la oscuridad y con ellas la maldad. Eduardo nos saluda, dice que es un cubano de que vive en España. A ver si después de Maduro caen los dictadores de Cuba. Ana María Ojalá. Dice que de Europa no hay que esperar grandes cosas, de hecho no hay que esperar nada porque el dictador les está haciendo el trabajo sucio de la Agenda 2030. Manuel dice que Sánchez habla y habla para intentar que no se hable de los delincuentes que tiene alrededor. Prisión ya, eso es lo que debería ser. Felipe, despierta, le envía un mensaje ya de ese letargo en el que estás, que nos están destrozando España y a ti también de paso. Rascacielos dice que Sánchez no es tan aprendiz de dictador, ya es por lo menos oficial de primera. Saludos desde Portugalete, Vizcaya, te escuchamos todos los días, Albert. Cooper Charlie Gracias. Dice que en España necesitamos un presidente Trump que encarcele el gobierno corrupto de Pedro Sánchez y que le obligue a devolver como mínimo lo robado a los ciudadanos, y a Zapatero también, de igual manera. Sánchez, nos comenta Antonio, no cambia las ideas, no, cambia de escenario. Lo mismo te habla de humildad en Davos que ecología en el Falcon. Y la última nos escribe Luis, dice Sánchez realmente lo suyo no es gobernar, es resistir a costa de todos. Y aquí lo dejamos, Albert, porque sí que es importante que sepáis que tenemos un diario digital importantísimo que es castellonconfidencial.com, que ahí podéis revisar todo el trabajo que estamos haciendo diariamente en este podcast y sobre todo grandes informaciones. No os lo perdáis, echar un vistazo. Gracias, Albert. Muchas gracias. Querido Saide, me voy a quedar con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha hecho el informe anual, y hay que no olvidarse de tu gente ahí en Cuba. Algún día lo celebraremos tú y yo cuando se libere, ya verás. Sí, la fiesta será muy larga, porque tenemos que celebrar la libertad y sobre todo yo no debo olvidar, como siempre te digo, la deuda de vida y el compromiso que tengo con esta patria mía, que me ha reconocido jurídicamente lo que ya yo era, ser español. Y continuaremos, sobre todo continuaremos en la batalla por la libertad, porque esta enfermedad que está afectando, como dijo una persona que escribió, que está afectando a todo el mundo, y tenemos que mantenernos fuertes y unidos trabajando por la libertad. Saide Chalín, muchas gracias. Un abrazo y cuento contigo siempre. Cuídate. Un abrazo. Mi querido Carlos, pon tú el epílogo a la tertulia. Nada. Quiero recordar que hace 48 horas, como estamos tan preocupados con estos temas de Sánchez, la corrupción, su familia, Palestina, la Vuelta Ciclista, hace 48 horas fue condenado un director general socialista de la Junta de Andalucía por el tema de los ERES.
pero de eso no se habla, eso no interesa. Hay que estar centrado en cortar la Vuelta Ciclista. Por cierto, un concejal del Ayuntamiento de Barcelona, del gobierno, le preguntaron si la Vuelta Ciclista, el Tour de Francia, que sale de Barcelona, lleva un equipo israelí, si va a poder salir o no. Y entonces el concejal dice, no, estamos en contra de que Israel pues esté presente en esa vuelta. Dice, ya, pero ¿y si está el día de la salida? Ah, bueno, pues está, ¿qué le vamos a hacer? Este es un concejal del gobierno. Sí, pero vamos, quien ha dicho eso es nuestro colaborador de Vox, de Oro Pulido. Es quien le hace la pregunta y quien responde es del equipo de Collboni, pero el mismo equipo que estaba en la Vuelta Ciclista a España participó en la Vuelta Ciclista a Cataluña. Y a Galicia. Y a Galicia, y no pasó nada. O sea que es puro teatro, tú lo has dicho, querido amigo, puro teatro. Cuídate mucho, Carlos. Un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo. Amigos, viajamos a Cuba en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Con lo que está sucediendo en Venezuela, muchas miradas van hacia Cuba. Todos sabemos que lo que ha ocurrido estos 27 años y sigue ocurriendo en Venezuela ha sido orquestado, dirigido, organizado y sigue siéndolo por el régimen cubano. Es quien manda en Venezuela, es quien organiza, envía su efectivo servicio de espionaje para captar disidentes, por ejemplo, entre las Fuerzas Armadas. Cuba sigue mandando sobre Venezuela. Y si ahora Marco Rubio, el secretario de Estado, acaba con el narco venezolano, ¿cuándo acabará con el cubano? Además, Marco Rubio, el secretario de Donald Trump, alguna vez ha hablado de acabar con Cuba y cree que esta es la ocasión, la oportunidad. Él es de origen de exiliados cubanos. Hay un observatorio cubano de derechos humanos que anualmente saca informes sobre lo deteriorada que está la situación en Cuba. Aquí hemos entrevistado a cubanos cuando Internet lo permite, cuando la luz está y no hay apagón, y siempre nos hablan de dolor, de hambre, de niños que si tienen suerte comen una vez al día, de falta de medicamentos. Es un infierno Cuba, cómo se está tratando a la población. Y están tan débiles que ni levantan la voz, aunque algunos aún salen a la calle y dicen basta. El portavoz de este observatorio, la persona que nos puede leer ese informe, es Yakix Cires. Bienvenido. ¿Cómo estás, Yakix? Muchas gracias por la invitación, Albert. Para mí es un gusto saludarte y también que me vean tus seguidores, que les llegue este mensaje sobre la terrible situación que hay en Cuba hoy. Ahora vamos a repasar ese informe, pero Yakix, ¿se aprovechará lo que está pasando en Venezuela para acabar con la dictadura en Cuba? Bueno, fíjate, yo creo y coincido con el planteamiento que hacías de que el centro, el núcleo duro de todo eso que está pasando en América Latina
incluyendo, bueno, Venezuela, Nicaragua, bueno, en Bolivia posiblemente se libren de todo esto. Ese núcleo duro está en Cuba. Ha sido la dictadura cubana, no de ahora, sino desde que triunfó en 1959, que ha querido exportar su modelo y se ha valido de injerencias de todo tipo, de todo tipo. Por eso yo creo que evidentemente el compromiso del secretario de Estado Marco Rubio con la búsqueda, la lucha por la democracia en Venezuela va a tener unas consecuencias importantes para Cuba, porque ha sido una relación entre Venezuela y Cuba, ha sido de dando y dando, porque Cuba, el régimen cubano, le ha aportado, por ejemplo, apoyo en contrainteligencia y los ha entrenado en temas represivos, pero Venezuela también ocupó, ahora menos, por la crisis que tienen, pero ocupó el espacio que tenía la Unión Soviética, se convirtió en mecenas del régimen cubano. Por tanto, es evidente que lo que pase con Venezuela va a tener una repercusión directa en Cuba, y para nosotros los cubanos este es un momento fundamental. Hombre, son 65 años de dictadura castrista, 65 se dicen pronto, y aún en España de vez en cuando aparece algún político, algún actor, algún famoso defendiendo la Cuba castrista, que esta es otra, que bien han manejado la propaganda, cómo han pagado, subvencionado o chantajeado para que acaben así. Me consta que el régimen durante años invitaba a gente importante, les grababa en situaciones comprometidas y después les convertía en siervos de sus órdenes. ¿Eso se sigue haciendo, Yaquis, o no? Sí, evidentemente. Mira, y esto tiene relación con el 8º informe que presentamos ayer, el informe sobre los derechos sociales y la pobreza. Nosotros, como Organización de Derechos Humanos, visitamos frecuentemente las diferentes instituciones. Entre esas instituciones están las de la Unión Europea. Y nosotros, en el Servicio Exterior Europeo, hemos planteado la situación de represión y empobrecimiento que hay en Cuba. Y hay gente que lo niega. Hay gente que lo dice, bueno, ustedes... Sí, pero a ver, el ministro de Exteriores de la Unión Europea es el español Josep Borrell. Hasta hace poco. Sí. ¿Y lo niega? Sí. No, hasta ese punto. Hasta hace poco era Borrell, pero los funcionarios de la Unión Europea se han tragado, y perdona la palabra, la propaganda del régimen cubano, y a veces en combo, es decir, todo, no una cosita o dos, sino todo. Porque, y de hecho, algunos nos han dicho, bueno, puedo reconocerte de que sí, hay actuaciones de represión, a veces no se tolera la opinión de otros, fíjate, pero se garantiza la salud, la educación, la gente está muy, muy contenta. Nosotros sabemos que eso no es así, que es una falsedad lo que están diciendo, y precisamente eso está en el origen de estos informes, porque, claro, ¿cómo vas a rebatir esto? No puedes hacerlo con opiniones. Yo creo que siempre hemos creído en los datos. Te entiendo. Esta encuesta está hecha a casi 1.500 personas y los datos son los que uno ve cuando conoce Cuba, cuando habla, no cuando va de turismo, que yo espero que nadie lo haga, porque al final ir de turista a Cuba es facilitar dinero al régimen, sino cuando hablas con la gente de la calle. Pobreza extrema, datos del informe, pobreza extrema en Cuba, 89%. Intención de emigrar donde sea, aunque la prioridad es Estados Unidos, 78%.
desaprueban, critican al gobierno 92%. Y los datos son brutales, falta de medicinas, de salud. Y algo que me preocupa, porque quien más está sufriendo, lo sufre todo el mundo, los niños especialmente, pero si hay un sector social, según vuestro informe, que lo pasa mal, son los mayores. Hay gente con 70, 75 años y siguen trabajando porque no les queda más remedio. ¿Eso es así? Bueno, es una situación brutal. Se habla de crisis humanitaria. Repito, contrario a lo que vende la propaganda del régimen a nivel internacional. En Cuba, por ejemplo, llevar un plato de comida a la mesa es un acto heroico. Por eso, cuando nosotros le preguntamos a la gente dentro de Cuba, a la gente encuestada, sobre si había tenido que dejar de hacer alguna comida diaria, 7 de cada 10 cubanos nos dijeron que habían tenido que dejar de hacer 1 o 2 comidas diarias. Y no estamos hablando de que estén haciendo dieta o porque quieran. No, estamos hablando de porque no tienen dinero o porque no hay comida. Hay gente, yo conozco gente dentro de Cuba que me dice, es que a veces tengo el dinero porque me lo manda mi familia desde Miami, pero no encuentro qué comer. Entonces, 7 de cada 10 cubanos han tenido que dejar de hacer alguna de las comidas diarias. Y ahí cuando le preguntamos a la gente cuáles eran los principales problemas, siempre, todos los años, quedaba en primer lugar la crisis alimentaria, pero este año está empatada, 72%, 71%, con los apagones, porque hay una crisis tremenda con el sistema energético en Cuba. Precisamente, ¿qué está pasando? A mí me dicen que son constantes, a veces días tras día. ¿Qué ocurre? ¿Qué mala organización hace el régimen? Mira, los apagones en Cuba pueden llegar a ser hasta de 20 horas diarias. Entendamos esto. Por ejemplo, y esto está muy relacionado con el tema de la comida, porque si consigues, por ejemplo, algo que necesita ser refrigerado, se te va a dañar. Claro. Imaginémonos aquí en España, 20 horas de apagón, no un día, sino 2 días, 3 días, 4 días. Entonces, bueno, hasta el punto de que la gente, pobre gente, aplaude cuando llega la electricidad, después de haber estado 24 horas o 20 horas sin electricidad. La causa es la falta de inversión. Efectivamente, ¿por qué? Sí, la causa es que es un sistema que está desactualizado por la falta de inversión. Fíjate, y esto los amigos liberales lo tienen bien claro, el hecho de haber recibido tanto dinero y tanto petróleo casi regalado de Venezuela no propició que se generara una modernización del sistema, no solo el de electricidad, sino también desde el acueducto de transporte. Es un desastre. Una planta eléctrica, una central de estas grandes que abastecen a varias provincias, comienza a funcionar hoy y a los 3 días ya está dañada. Entonces, es brutal lo que está pasando en Cuba. Mientras hablamos de hambre, aquí hemos entrevistado varias veces al padre Alberto Reyes, uno de los pocos que desde Cuba, sin dejar la isla, te dice la verdad. Y nos hablaba del hambre que ve pasar a sus niños, a los niños de su congregación. Escuchen. Esto es un infierno. Y yo creo que la gente necesita darse cuenta que Cuba ha vendido a lo largo de los años humo, ha vendido una imagen hermosísima, preciosa, pero irreal, inexistente. Entonces esto hay que publicitarlo, hay que propagandizarlo para que la gente termine de darse cuenta que Cuba es un país que sufre una dictadura. Esto es un genocidio silente. Hay mucha gente que está muriendo simplemente porque no hay medicamentos.
El otro día no había electricidad ni siquiera en un hospital. Y la doctora de ese hospital iba de un acoplado a otro haciéndole maniobra manual. Hay mucha gente muriendo. Hay mucha gente con hambre, hay mucha gente desesperada, hay mucha gente suicidándose. Y de esto no se habla. Sin embargo, Yaquis, el que engorda día tras día es Miguel Díaz-Canel y todo su gobierno. Esto la población lo ve, me consta que se manifiestan, gritan, están perdiendo el miedo, pero me cuentan que les dejan gritar, les dejan manifestarse y cuando se acabó la furia, llegan con coches la policía y se los llevan presos cuando nadie les ve. ¿Eso es así? Sí, estamos hablando de un régimen que lo único que administra bien, además de las fortunas de ellos, es la represión. Por tanto, sigue intacto el mecanismo o los mecanismos de vigilancia y de represión, que es capilar. Es hasta a nivel de barrio con los CDR, los famosos CDR, Comité de Defensa de la Revolución, es la vigilancia a nivel de vecino, qué opina el vecino, y eso lo aplican a rajatabla. Y además, después llevan a gente, sean adultos mayores, sea gente joven, gente, hasta niños cogieron presos cuando el 11J y después los someten a procesos judiciales carentes de garantía. 20 años de prisión por participar en una manifestación. ¿En qué cabeza cabe eso? Esta gente está enferma. Esta gente, mira, no solo han roto con esto de la idea de derechos humanos, sino que han roto con lo que tiene que ver con la humanidad. Porque lo que están haciendo con esta gente, con los presos políticos, es brutal. Ahora, sí quiero darte un dato. En esta encuesta pedimos la valoración de régimen, de la gestión económica y social del régimen, y el 92% la cataloga como negativa. Solamente el 5% dice que la gestión del régimen es positiva. Y en los jóvenes, ese 5% se transforma en un 3%. Por tanto, estamos hablando de un sistema que se mantiene solamente por la represión. Es horrible. Bueno, cada vez que quiero hablar de ello, yo sigo encontrándome con gente con miedo, con gente que está en España o en Miami que quieren hablar pero no se atreven. Eso es que los tentáculos de Cuba llegan a mi país, llegan a España también y a muchos lugares, a Miami. Tú vives en Panamá, también están por ahí. Habrás notado esos tentáculos del régimen cubano, esos espías que están muy cerca, aunque no estén en Cuba, ¿no? El régimen cubano tiene un aparato de inteligencia importante. De hecho, en eso sí se invierte, en temas de represión. Sin embargo, mira, yo soy cristiano, yo soy católico, y yo creo que estamos en las manos de Dios. Estamos en esta vida para cumplir una misión. Pero bueno, yo no tengo esa visión, no la siento tan de cerca, también tengo que decirlo. En cualquier caso, aunque la sintiera cerca, yo creo que nosotros no vamos a abandonar este trabajo que precisamente se trata de exponer la verdad de lo que está pasando en Cuba y de no olvidarnos de la gente que más sufre dentro de Cuba, que, por ejemplo, olvidarnos de los presos políticos y de sus familias. Sin duda. Miren, les confieso algo que no había contado. Estuve hablando por teléfono con Beatriz Luengo y con Yotuel para hablar de su lucha contra el régimen castrista, de lo mal que lo han pasado. Desde que salieron aquellas canciones, amigos suyos fueron encarcelados. Beatriz Luengo, muy conocida en España como cantante, y Yotuel también, se fueron a Miami, viven allí, y me pidieron, Albert, no hablemos todavía, espera, porque la represión la notamos también aquí. El boicot a las canciones, la presión para que no hagan declaraciones. Es decir, gente,
con el pasaporte español, viviendo en Miami, tiene miedo de la reacción que pueda tener España y el mundo ante una entrevista criticando al castrismo. Esto es tremendo, es una victoria psicológica de ese régimen dictador, ¿no? Les mando un abrazo a Yotuel y a Beatriz, pero algún día tendremos que acabar con este miedo que además tiene motivos. La presión llega muy lejos. Les conoces, supongo, ¿no? Bueno, sí, y en especial la obra, la canción Patria y Vida, que se transformó en un himno democrático para muchos jóvenes y mucha gente dentro de Cuba. Y claro, y admiro esa labor. Sí, sí. A ver si podemos entrevistarles pronto y esa canción la van a ver en unos segundos. Querido amigo Yaxis Cires, cualquier información de Cuba, aquí nos tienes, somos altavoz. Hay gente en Cuba que nos ve cuando la luz llega, cuando les dejan algún celular y conectan con nuestro canal. Y les mandamos un abrazo y que no se olviden que seguimos luchando para acabar con el castrismo y ahora con la ayuda de Estados Unidos, yo creo está más cerca que nunca, ¿verdad? Eso creo. Bueno, para eso hay que trabajar por el bien del pueblo cubano, siempre por el bien del pueblo cubano. Sí, señor, en los que nadie piensa. Un abrazo fuerte, gracias y suerte a este Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hay un abismo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. No sé vosotros, pero he hecho a faltar a Begoña Gerpe. La he de llamar que un día de estos se pase por aquí. Consuelo me comenta algo que ha dicho. Estaba oyendo el programa de Begoña Gerpes y un oyente de ella ha dicho, me ha hecho muchísima gracia porque dice que él cree que nos morimos cuando la pandemia y que estamos viviendo en un infierno. Y yo me parece que tiene toda la razón del mundo porque esto no hay quien lo aguante ya. Un saludo a todos, un beso fuerte y muchas gracias por estar siempre ahí. A ti, querida. Igual no estamos aquí, somos como la película Los Otros, ¿verdad? Bueno, segundo, ya está bien de abusos con las basuras. Lo que le ha pasado a él pasa en toda España. Quiero hacer constancia del aumento de la cuota anual del servicio de recogida de basuras de la población de La Sénia, Tarragona. Una población con 5.800 habitantes. Por supuesto, la alcaldesa es comunista. En una casa del 2024, 94 euros. Ahora, para el año 25, 135. Un aumento casi del 44%. Y el servicio, cada 2x3, los basureros están rodeados de basura por estar llenos. Para mí, esto no es el aumento en sí, es el atraco que están haciendo en todos los municipios. En la mayoría, es verdad. Mándenme más datos si le ha ocurrido igual, si le han subido de golpe la cuota de basura, de recogida de basura un 40, un 50%. Es el chocolate del loro, es el negocio mayor que se lleva alguien en contrata de un municipio. ¿A quién se lo dan? Esa es otra investigación. Gracias, Raúl, por tu foto. Bebiendo Vichy catalán en un pueblo, dice, de 14 habitantes. Vichy está en todas partes. Lo encuentran en todas partes. Bueno, y muchas gracias, Eli, que ahora le da... Saben que lo último que hizo fue cantar villancicos con letras para Sánchez. Ahora poemas. Ahora me he vuelto poeta. Esto era David Sánchez en un sótano perdido, bajo Moncloa, con la pulsera en el tobillo. Me gusta lo que me están contando. Hay otra fotografía que he recibido de muchos de ustedes
que dice: esta es la ilusión de todos los días. Y saben que se ve a Sánchez y a Zapatero con el mono naranja al estilo Guantánamo. Bueno, ahí lo dejo, la ilusión de todos los días. Y Gustavo, desde Carolina del Norte, un nuevo amigo que se suma a los confidenciales. Querido Albert, Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, tu familia. Soy Gustavo Tinoco Rosa desde North Carolina, Estados Unidos. Quiero agradecerte por ese trabajo valioso que haces en pro de las democracias de tu país hermoso, España, de Venezuela y Estados Unidos y el resto del mundo que ama la democracia. Qué bonito, Gustavo, amigo. Gracias por estar ahí. Gracias. Carolina del Norte. ¿Hay algún lugar más alejado? Tenemos amigos en Australia que nos ven también, posiblemente el punto más lejano para seguirnos. Lo importante es que se mantengan informados y que nadie les diga lo que deben pensar. Gracias, amigos, por estar ahí. Seguimos en la trinchera. Mañana más. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.